Bien, y estamos dando inicio a una nueva edición de Epicentro. Hoy, la verdad, más que una nueva edición, nuestra primera edición, con hartos temas que conversar y todo nuestro equipo de periodistas de televisión de Cooler desplegados en distintos temas. Ángela del Canto, Magdalena Muñoz, Ignacio Jiménez, Andrea Campillay, Gabriela Sierra, Constanza Canevaro, Esteban Beaumont, Fernanda Latuz y, por supuesto, nuestro editor Felipe Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Muy gracias. bien. Hola, muy bien, gracias. Y a distancia, la edición de hoy, a distancia. Oye, me gustaría que, medio chasconamente, pero por supuesto aportando la información, contenido, en un momento en que se necesita mucho, vayamos analizando esto porque, Andrea, quisiera partir contigo. Dando un contexto, son 238 personas las que están contagiadas al día de hoy, 18 de marzo, siendo las 7:15 de la tarde cuando estamos grabando este programa, y esto a lo largo de todo el territorio nacional. Y el anuncio del presidente Piñera de declarar estado de emergencia en catástrofe tiene una connotación importante porque varios sectores dijeron: presidente, dentro de las cosas que usted puede hacer, por favor que el Ejecutivo dicte el no pago de cuentas. ¿Qué pasa con eso, Andrea? Bueno, Carlos, como tú mencionabas, ya han alcanzado más de 200 los contagiados dentro del país, y es verdad, eventualmente la gente se siente porque la gente, como en otros países, ya se aplicó esta medida. En Francia, por ejemplo, que se congeló el pago de los alquileres, el pago también de las cuentas de luz, de agua. También en España se congeló el pago de este tipo de cuentas. Principalmente la gente se pregunta cuándo el gobierno estará dispuesto a impartir esta medida en Chile. Sin embargo, durante nuestro reporteo del día de hoy, no tuvimos mucho acceso a fuentes oficiales como podría ser el Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda, debido a la situación que atraviesa el país. Ellos se encontraban dialogando entre ellos las diversas medidas porque no querían entregar ningún tipo de información sin que fuera oficial 100% para la ciudadanía. Sin embargo, conversando con un economista de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, él nos comentaba que efectivamente no es tan plausible desarrollar esta medida en nuestro país, así como a tontas y a locas como la gente lo está pidiendo en las redes sociales, en los comentarios. ¿Por qué? Porque el tema pasa que en Europa, efectivamente, estos países desarrollaron estas medidas, pero porque ellos tienen un tipo de solvencia económica que nosotros como país no poseemos al día de hoy. Es decir, ellos tienen la capacidad de mostrarse como un Estado subsidiario, cosa que Chile en realidad no está a la altura en este momento. ¿Por qué? Porque si bien el país presenta ciertos fondos de reserva para estas situaciones de catástrofe o situaciones de pandemia a nivel mundial, como estamos viviendo hoy, estos recursos que el país ha guardado no se han utilizado ni siquiera en abolir, en paliar algunas de las demandas sociales que se han tenido durante el estallido social, porque estos han ido perdiendo valor a lo largo del tiempo con todo el tema de la crisis económica que ha desarrollado el coronavirus. Es decir, los recursos que nosotros poseíamos para este tipo de situaciones han perdido valor, por lo tanto no nos asegura que sería una medida a largo plazo sostenible para la economía nacional. Por lo tanto, ¿qué nos recomendaba este economista? Nos decía que lo que podría hacer el gobierno, dado que la gente está pidiendo que exista una especie de perdonazo en el pago de las cuentas. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe pagar por internet, alguna gente no tiene conectividad, no está en la situación como para empezar a ponerse en largas filas para pagar las cuentas. Lo que podría hacer es imitar el caso de Italia, que dispuso 11.000 millones de pesos para protección al trabajo, es decir, asegurar a la gente que la gente va a seguir teniendo empleo. Esto, sin embargo, resulta un poco controversial o paradójico. ¿Por qué? Porque la gente, bueno, va a seguir teniendo empleo, pero no se puede ir a los lugares de empleo. Nosotros mismos estamos haciendo esto a distancia por lo mismo. Sin embargo, el economista nos explicaba que si el gobierno es capaz de asegurar una cantidad de empleos a las personas en las empresas, estas van a tener por seguro que van a tener a futuro un colchón. Es decir, ¿qué significa esto? Que si las personas efectivamente llegaran a no pagar las cuentas de luz, agua, gas, todos los servicios básicos de consumo del hogar, a futuro, si es que este tema del desempleo se fija como una política a nivel nacional, las personas tendrían la solvencia económica posterior. Habría que evaluar, él decía, tal vez cuántos meses se va a demorar en arreglarse, pero tendrían una solvencia política posterior que los ayudaría a poder pagar de cierta manera a las empresas este perdonazo que se dejaría, y de esta manera los recursos inyectados por el desempleo podrían ser utilizados por las empresas para no despedir a las personas y de esta manera no generar el cese de los ingresos,
que es lo que tiene principalmente preocupada a la población. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no voy a trabajar, no me pagan, ¿qué pasa con los independientes? Eso ha sido igual un debate bastante interesante. De parte del gobierno no se han tomado medidas específicas en torno a este caso. Del Banco Central tampoco se han pronunciado porque, bueno, como lo venía diciendo anteriormente, han reiterado mucho el tema de que hay que evaluar de qué forma impactaría esto a la economía, porque nosotros no estamos listos para ser un Estado subsidiario, que es lo que nos piden, en lo que nos convirtamos. Entonces tendrían que entablar medidas específicas sobre de qué manera esta inyección, específicamente a las empresas, podría ayudar a disminuir de cierta manera este como hoyo que se generaría ante el no pago de las cuentas del hogar. Bien, buen punto el que nos presenta Andrea, porque tiene que ver también con una definición del tipo de país que somos justo en un momento clave post-18 de octubre. Y en ese sentido el Poder Legislativo tiene un rol fundamental. Fernanda Latuz, Esteban Dumont, les pido ahí que se conecten con sus micrófonos para que nos cuenten un poco cómo estuvo su reporteo hoy día. Ambos estuvieron siguiendo, aprovecho de dar contexto a quienes nos ven hasta ahora, siguiendo las prácticas del Congreso en estos días. Así como nosotros, periodistas, estamos trabajando así a distancia. ¿Qué le está pasando al Congreso? Te dejo la palabra, Fernanda, y ahí va interactuando Esteban también. Bueno, efectivamente, el Congreso no ha quedado exento de todo lo que está pasando con el coronavirus. Está haciendo toda una campaña para que la gente se quede en casa, pero el Congreso siguió funcionando. Eso sí, han tomado medidas para que sea más seguro, como por ejemplo, están manteniendo las puertas abiertas, cosa de que no tengan que tocar la huella digital, están haciendo registros de temperatura, usan jabón gel en distintas zonas, tienen prohibición de visitas, usan mascarillas opcionalmente y eliminaron la sesión de los días jueves, además de las comisiones que no tengan proyecto de urgencia. Y esas han sido las medidas que se han tomado hasta ahora. Ahora, eso sí, hoy día ingresó un proyecto que les va a contar un poco más Esteban. Sí, efectivamente, hoy día fue un día ajetreado en el Congreso, principalmente porque a eso del mediodía se votó en la Cámara de Diputadas y Diputados la opción de hacer voto telemático. En el fondo, en caso de una cuarentena, recordemos que ya hay 3 diputados y senadores que se encuentran en sus casas, ya sea porque estuvieron en contacto con personas que posteriormente fueron dados positivos por coronavirus o por opciones de seguridad, como el caso de la senadora Isabela Allende o el senador Jorge Soria. Pese a que contó con 82 votos a favor esta propuesta, la medida fue rechazada por falta de quórum. Recordemos que las leyes orgánicas que modifican Constitución necesitan más del 50+1. El problema que surge con esto es que no se puede revisar hasta un año más, lo que complica ante una eventual cierre del Congreso. Recordemos que son cerca de 2.500 personas las que trabajan en el Congreso y una sola persona que se ha detectado con positivo con coronavirus implicaría el cierre completo. Para evitar la paralización del Poder Legislativo, durante la tarde la Cámara del Senado vio y manejó las distintas opciones para poder llevar adelante esta iniciativa, principalmente con proyectos y reformas que modifiquen la Constitución para volver a presentar el voto telemático, que fue rechazado más bien por que iba en conjunto con otras reformas para que el resto de los ciudadanos puedan trabajar desde su casa. En ese sentido, los senadores no descartan trabajar viernes o incluso fin de semana. La idea es que a más tardar el lunes estaría siendo posible votar esta opción en la Cámara del Senado para llevarlo nuevamente a la Cámara de Diputados y que se pueda aprobar sin saber cuándo será efectivamente que se cierre el Congreso ante una opción de cuarentena. Perfecto, mira, yo aquí tomando nota porque el equipo de Cooler está cubriendo varias cosas asociadas a estos cambios legislativos. De hecho, uno de nuestros equipos estaba revisando, y aprovecho de comentarlo para quienes nos siguen en cooleruai.com, para que vean cómo ha cambiado la agenda legislativa, incluso la de propuestas del gobierno de Sebastián Piñera, cuando llegó con una agenda que era parte de su campaña, y todo lo que ha cambiado en estos 2 años y un poco más, a propósito del estallido social, en un primer hito, y hoy día con estas cosas que obligan a hacer otras modificaciones. Me quiero quedar contigo, Ángela del Canto, porque
Yo creo que a todos nos ha pasado. Fuiste al supermercado, no encontraste confort y te diste cuenta que todo el mundo se llevaba eso y otras cosas más. ¿Cómo está la histeria por estos días? Sí, porque en estos últimos días, tras el aumento de los casos del coronavirus, hemos visto también cómo las personas han asistido en masa a los supermercados y han dejado también vacíos muchos de los estantes, principalmente de papel higiénico, elementos de aseo, desinfectantes y alimentos no perecibles, lo que por consecuencia también ha dejado a muchas personas sin acceso a estos productos. Y a partir de eso, la pregunta que surge es si realmente es una histeria colectiva o más bien es una respuesta natural a los hechos que están pasando o a la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el coronavirus, si se va a extender o en qué condiciones va a quedar el país. Se ha replicado anteriormente esto también en otros países como Estados Unidos y España, donde la gente también ha asistido a los supermercados y los ha dejado prácticamente vacíos en los mismos estantes que ya nombraba. Por eso también hablamos con la directora del Colegio de Psicólogos de Chile, Isabel Puga, quien describió este comportamiento también de las personas y a qué lo asocia. Y ella lo asoció principalmente al miedo, a la incertidumbre, como ya decía anteriormente, de qué es lo que va a pasar. Y también tiene cierta relación con lo que las personas ven a través de las redes sociales y cómo se informan a través de valga la redundancia, informaciones que no están verificadas. Entonces esto también genera una especie de caos en las personas que toman decisiones muchas veces erróneas. Por otro lado, también conversamos para ver otra mirada con el vocero de La Vega, que es Arturo Guerrero, para saber cómo se daba la situación en La Vega, quien nos contó que en La Vega los alimentos están resguardados, o sea, la producción no va a detenerse, y también aseguró que hicieron un llamado a las personas a que fueran en menos cantidad, porque dijo que los primeros días la verdad estuvo muy concentrado, pero a partir del tiempo ya ha pasado más a la normalidad y que ellos no tienen riesgo de que esto en el fondo se termine. No volverse locos entonces. Bien, buen llamado. Gracias, Claro. Ángela, ahí con los consejos de los psicólogos también. Ya, relajémonos un poco entonces. Aprovechemos los panoramas que se nos ofrecen encerrados. Magdalena Muñoz, quisiera que tú nos cuentes un poquitito qué pasa con Netflix en estas circunstancias. No sé si Magdalena puede vernos ahí porque está congelada la imagen, me parece. ¿Nos escuchas ahí, Magdalena? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Parece que tenía un poco débil el internet, pero esto no es algo que me pase solo a mí, porque por lo que estuve viendo hoy día en Chile hubo un alza de 30% en internet desde los hogares, online, pero también por plataformas como Netflix y YouTube dentro de las casas. ¿Cuál es el porcentaje, Magdalena? ¿Cuál es el porcentaje? Que está pasando en cuarentena en Chile también ocurrió en España, 30%. Perfecto. Alza de un 30% en internet desde los hogares. Esto que está pasando con la cuarentena en Chile también ocurrió en otros países, como por ejemplo online, y en España, siguiendo la modalidad también como de que nosotros le seguimos a ellos, descarga de aplicaciones y servicios de streaming. El caso de Netflix en Chile, la misma plataforma más vista dentro de este periodo de cuarentena, entre ellas hay una variada gama de secciones. Están películas familiares, películas de niños, películas sobre cuarentenas y sobre podemos encontrar es, por ejemplo, la película Virus, y como primera opción encontramos la serie Elite, y también entre ellas la serie documental Justicia para Gabriel. En otra sección también encontramos las películas de niños. Las películas más vistas está la serie de Jefe en Pañales y otras películas más antiguas como Toy Story 3 y Hotel Transilvania.
una de las películas que más recomendaban hoy día también es la película Historia de un matrimonio, que estuvo nominada al Oscar este año, así que esa es la recomendación que tengo para hoy día. Perfecto, gracias Magdalena. Oye, como cinematográfico, justo mientras hablaba decía, la carga de internet que tenemos como que se iba quedando. Pero bien, Constanza Canevaro, un TikTok, hagamos un TikTok. Tú estuviste siguiendo a los influencers, y yo me subo al carro y estoy un poco viejo para eso, pero bueno, los influencers y otras personas que han usado TikTok casi como el antídoto contra el aburrimiento de la cuarentena, ¿no? Sí, bueno, Carlos, TikTok no se quedó atrás con el contexto y se postuló como la alternativa ante la cuarentena o el aburrimiento en realidad que se vive en esta. Los influencers ya comenzaron, debido al contexto, a dar sus consejos sobre el correcto uso de mascarillas, sobre el lavado de manos correcto o cómo poder cuidarse de manera adecuada. Y así también organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja también abrieron cuentas aprovechando este boom y alcance que tiene en la generación Z. La misma influencer muy renombrada chilena, Ignacia Antonia, subió sus recomendaciones y además hizo un llamado a no acaparar dentro de los supermercados los alimentos para poder, porque en realidad no tenía ninguna relación al virus. Así comentaba ella en su último video. Bien, excelente. Ahí puede llegar a mucha gente y por supuesto aportar a los mensajes de tranquilidad, un poco lo que hacía ayer el profesor José Massa también en Instagram, de hablar de la importancia de respetar esta cuarentena y no tomarlo a la ligera. Yo como que me preparaba para imitar la voz de José Ignacio Jiménez, pero no voy a poder. El gran imitador ahí es Kramer, y tú hiciste un seguimiento de sus últimos videos, ¿no, Ignacio? Sí, claramente, Franco. Si bien hoy día se hizo el anuncio más importante de los últimos días del gobierno, hay gente que se lo tomó con un poquito más de humor, que también está bien en estos días. Fue tanto así que el reconocido humorista Stefan Kramer hizo su propia campaña ante el cuidado del virus. A través de su cuenta de Instagram subió su campaña titulada como Casa Cerrada, haciendo alusión al programa de la doctora Ana María Polo de Caso Cerrado. El personaje ocupa frases como: sea cortés, no compre todo el lisoform, lávese las manos, use mascarilla, respete la distancia para que la respeten, edúquese, infórmese y por favor, si puede, quédese en casa. Luego, un poquito para terminar el video, señala: a ti te hablo, desgraciado, inmundo, infeliz, cabeza de murciélago, que te andas paseando por el mall. Voy a traerte arresto domiciliario. Son esas las frases que ocupa Stefan para aliviar un poco el ambiente que se está viviendo en Santiago y para darle un toque más light a toda a una campaña para llamar a quedarse en casa. Notable. Oye, tú hiciste una nota, ¿no? Y entiendo que en Cooler ahí vamos a poder ver ese video y todo eso. Pero también hay otra información del espectáculo ligada a esto del coronavirus, un poco distinta. Por supuesto, nos vamos a un plano un poco más internacional de espectáculos, y es porque el mundo de la música apareció nuevamente en una causa mundial. Esta vez fue el turno de Bono, el vocalista de U2, que compuso una canción dedicada principalmente a los médicos, enfermeros y personas que trabajan en la primera línea con la gente infectada. El artista difundió el video por sus redes sociales y es la primera canción que saca luego de 3 años. La canción se llama Let Your Love Be Known y habla sobre el aislamiento y el miedo que existe ante este virus. La canción fue escrita en su casa en Dublín, en Irlanda, y se inspira principalmente en la imagen de los italianos cantando en sus balcones. De hecho, la van a poder ver después en los programas, los videos de los italianos, cómo pasan el tiempo y ocupan un poco más de ingenio y cantan a través de sus balcones. Para finalizar solamente esta medida, esta canción de Bono, tiene que ver, existen otras como hay una medida que se llama Cuarentena Fest, donde miles de músicos, especialmente españoles, se juntan, transmiten cantan canciones, por decirlo de alguna forma, cantan sus propias canciones de forma online, y así la gente puede aportar dinero a la causa, ya sean $3, $2 o $5, y así se puede recordar una forma distinta. Recordemos también que han habido eventos importantes de música en la historia que han ayudado a este tipo de causas. Así es, muchas gracias Ignacio. Bien, un recorrido que hemos hecho por lo que nos surge, por los temas duros, también por otras cosas más relajadas.
saliremos un poquitito de esa página del coronavirus y vamos con Gabriela Sierra, porque hay otro tipo de noticias también, Gabriela, y esto influye o es interesante sobre todo para las mujeres, ¿no es así? Y hay excelentes noticias para las mujeres de Valparaíso. El pasado lunes se concretó la reunión de mujeres emprendedoras de Valparaíso, que va a dar paso a la creación de la primera Cámara de Comercio Femenina de la región de Valparaíso. Esta cámara es autónoma, no tiene nada que ver con la Cámara de Comercio de Valparaíso ya conocida, y le va a traer muchas oportunidades a todas las mujeres emprendedoras y que tienen pymes locales. Esta cámara pretende traerle a las mujeres talleres, seminarios y charlas lideradas por expertas económicas que le den las posibilidades de poder surgir con las herramientas que ya tienen y tener más oportunidades para todas. Leslie Olave es la mujer que, gracias a reuniones que tenía con amigas que también son emprendedoras, de ahí surgió la idea de crear algo mucho más profesional, porque ya habían muchos grupos distintos de mujeres que se apoyaban entre ellas para poder surgir, con apoyo y herramientas que ellas se compartían, porque especialmente en el mundo del comercio hay hombres que lideran, y a pesar de que estamos en un año en el que el feminismo ha dicho mucho, y recién pasó una marcha que fue épica, aún existen brechas salariales entre los hombres y las mujeres. Entonces estos espacios van a dar muchas herramientas para que las mujeres puedan lograr surgir y poder incluso vivir de sus pymes. Excelente, muchas gracias, Gabriela, por la información. Bien, yo me despido, les agradezco todos sus reportes, también a nuestro editor Felipe Soto, que está ahí en la pantalla, hacia este lado, que hace posible la transmisión de hoy día, conectados como muchos desde sus casas, pero también reporteando qué es lo que nos corresponde. Que estén bien y nos vemos pronto.